verdad os hará libre. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la audiencia de Maranata Radio Ministry en el 1460 AM. Gloria al nombre de Jesucristo. Estos hermanos Jeremías que te saludan esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Estamos más que contentos con el Señor por la oportunidad que el Señor nos brinda en esta noche de allegarnos a ustedes, la audiencia de Maranata Radio Ministry. Así que queremos saludar a todos los pastores, ministros. Gloria al nombre del Señor, el cuerpo eclesiástico de las diferentes iglesias, los hermanos que nos están escuchando en esta hora. Le damos un cordial saludo. Gloria al nombre de Jesucristo, de parte de nuestro ministerio y de parte de este servidor. Gloria al nombre de Jesucristo, que estaremos esta noche compartiendo con ustedes 2 horas, gloria al nombre del Señor, sobre un estudio acerca de los testigos de Jehová. Gloria al nombre del Señor, un tema que vamos a estar trabajando, hermanos, con objetividad, con madurez, ¿verdad? No venimos aquí a contender, no venimos a ofender a nadie. Usted tiene que tener esto en claro. Venimos a hablar sobre la doctrina que creen los testigos de Jehová y bíblicamente, a la luz de la palabra, cómo se ubica esta doctrina, para que usted sepa por qué es que la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina que no es bíblica. Gloria al nombre del Señor. Y con la madurez que nosotros tenemos, ¿verdad? Y el carácter de cristiano, siempre sabiendo que Dios, ¿verdad? Murió por todo. Gloria al nombre del Señor. Y que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Así que estamos más que contentos. El hermano David Candelero está por acá con nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta noche nos va a estar acompañando, ayudándonos con las lecturas bíblicas y demás en esta noche. Así que yo voy a dejar que él tenga la oportunidad de saludarle. Saludamos al hermano Héctor Delgado, al hermano presidente de la emisora, el hermano Ángel Figueroa. Gloria al nombre del Señor, al gerente general de la emisora, hermano Alfonso L. Otero. Saludamos, gloria al nombre del Señor, hermano. Esto le agradecemos la oportunidad y al Señor, amén, que le ha placido que estemos aquí con ustedes en esta noche, trayendo, ¿verdad?, un estudio sobre los testigos de Jehová. Vamos a estar trayendo lo que el Señor nos permita traer en esta noche, así que busquen sus libretas, busquen la Biblia, gloria al nombre del Señor, para que usted esté pendiente, anote por ahí en su libreta, estudio sobre los testigos de Jehová, y tenga su Biblia abierta, que vamos ya mismo a comenzar con este tema muy, ¿verdad?, edificante. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde, y ya en breve continuamos con ustedes. Amén. Dios les bendiga mucho a los amigos que nos escuchan en esta hermosa noche. Amén. Damos las gracias al Señor porque nos ha abierto las puertas de poder estar en este lugar, trayendo este estudio de los testigos de Jehová. Amén. Yo quiero que ustedes sepan que esto no es algo que el hermano Jeremías se inventó, sino que este estudio se trajo a la iglesia anteriormente, a la iglesia a la cual perseveramos, la iglesia Pentecostal Mahanaín, y fue de grande edificación porque puede ser que hoy no lo podamos tocar todo, o no lo podamos descifrar todo, decirle todo, pero por una gran parte de este estudio se va a poder dar, y yo sé que va a ser de mucha edificación al pueblo que nos está escuchando, porque en esta noche nosotros lo que venimos es a enseñar lo que ellos creen, lo que ellos piensan y en qué están errados. No venimos a señalarlo, a decir que
Eso es hacia ofenderlo. A ofenderlo, Venimos ajá. a discutir Sino la que palabra. venimos a mostrar dónde están los errores que ellos Eso es enseñan y lo que ellos piensan. Así que en esta hermosa noche yo les pido a todos ustedes que busquen como le decimos los martes y los jueves, busquen su libreta y su lápiz Eso y es así, apunte, David. haga usted sus anotaciones para que usted vea que lo que le vamos a estar enseñando es conforme a la palabra y no conforme a lo que nosotros pensamos y creemos. Eso es amén, y queremos decirle a los amigos y a los hermanos que nos están, ¿verdad?, viendo a través de YouTube, a través de la aplicación de Maranata Radio Ministry o a través de los diferentes medios que puedan visualizarnos, que aquí tenemos, vamos a estar citando en algunos momentos, cuando ustedes ven en el estudio citando, vamos a estar citando en referencia a libros de los testigos de Jehová. Aquí tenemos diferentes libros de ellos y en algunos momentos vamos a estar haciendo referencia, no son libros nuestros, son libros de ellos, de diferentes escritos. Aquí están, los tenemos aquí para que usted lo vea, y cuando usted nos vea leyendo la referencia, usted sepa que estamos leyendo libros que son de ellos. Aquí tenemos la Biblia, una de las Biblias de ellos. Aquí tenemos libros de referencia, Vamos a hacer escrituras que algo, ellos han Jeremías. tenido. Antes de tú leer la referencia, le leemos el tema, el título del libro, para Claro que, que sí, claro los que hermanos sí. que no nos están viendo y que nos están Sepan escuchando, de lo que sepa estamos, de dónde estamos leyendo. tomando, ¿verdad? Ajá. El libro y la referencia, que vamos a estar en algunos momentos entrando ahí, para que usted, ¿verdad?, sepa que la referencia que estamos dando es de libros que son de ellos, escritos por ellos, y toda la documentación que trajimos, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor, es para que usted sepa que son fuentes fidedignas, David. Son libros escritos, los tenemos, gloria al nombre del Señor, no uno, tenemos aquí 1, 4, 6, 7 libros, gloria al nombre del Señor, distintos de sus doctrinas, lo que creen, todo ese tipo de cosas. O sea que venimos, ¿verdad?, a servir algo edificante, venimos a servir algo edificante, y usted, así que prepárese, que vamos ya a comenzar, gloria al nombre del Señor, que este estudio sobre los testigos de Jehová. Sobre los testigos de Jehová, busque su Biblia. Abra su Biblia, busque su lápiz, su libreta, porque venimos a estudiar la palabra, venimos a educarnos, gloria al nombre del Señor. Es un programa educativo, gloria al nombre del Señor, un programa educativo acerca de los testigos de Jehová. Muchas personas dicen los testigos de Jehová están en una falsa doctrina, pero usted quizás lo dice y lo está repitiendo porque alguien le dijo que está en una falsa doctrina, pero usted no conoce la doctrina que ellos creen, ni tampoco usted conoce cómo defender su postura ante esa doctrina. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero comenzar diciéndole a los amigos, vamos a comenzar con un poquito. Vamos a comenzar con un poquito de quiénes son, cuáles fueron sus orígenes. El origen del movimiento, de lo que hoy en día son los testigos de Jehová, David, comienza con un joven llamado Charles T. Russell. Así que los hermanos que no tienen estos datos, vayan anotando estos datos. Yo tengo todos estos datos, gloria al nombre del Señor. Comienza con Charles T. Russell. Charles T. Russell nace allá en Allegheny, un suburbio de Pittsburgh, para el 1852. Gloria al nombre del Señor. Y comenzó a desarrollarse en su juventud con tiendas de mercadería con su papá. Y estas personas, sus padres y su familia, eran de origen presbiteriano. Eran de la iglesia presbiteriana. Luego que estuvieron en la iglesia presbiteriana, comenzaron a congregarse en la YMCA, o Asociación de Jóvenes Cristianos. Este joven Charles T. Russell, él tenía mucha afiliación por lo que eran los temas proféticos y temas de la segunda venida. Las narrativas de las biografías de Charles T. Russell y libros que hemos leído y que tenemos narran cómo este joven un día llega a una iglesia, a un lugar, a un centro de reunión de adventistas, y allí se estaba llevando a cabo un estudio sobre la segunda venida. Fue ahí donde realmente escuchó algunas cosas que escuchó en ese lugar, las que lo movieron a darse a la lectura y al aparente estudio de Daniel y de Apocalipsis. Y de esos estudios que este joven llamado Charles T. Russell, él llega a unas conclusiones que sabemos por la palabra que fueron malas interpretaciones, pero eso es la base de esta gente. Él comenzó trayendo lo que se llama el plan divino de las edades. El plan divino de las edades, él lo escribe, gloria al nombre del Señor, en 7 tomos. Primero fueron 6 tomos que se llamó el estudio bíblico de las escrituras, donde él suplementó o suplantó todo lo que era escritural y trajo su propia teología. Ellos establecieron que ya Dios no quería el clérigo eclesiástico, que ya Dios lo había delegado a él como representante aquí en la tierra,
que Dios le había entregado a él la autoridad teológica, que él era el varón vestido de lino fino de Ezequiel, que él era el ángel del capítulo 10 de Apocalipsis. O sea, ellos transfirieron toda su autoridad y todo el poder bíblico y eclesiástico a Charles T. Russell. De ahí surge el plan divino de las edades. Primero se escriben 6 tomos del plan divino de las edades y luego se escribe un 7º tomo, que fue uno de los tomos que más fuerza tuvo, que fue ese tomo donde realmente se traspasa todo el poder clerical y eclesiástico a Charles T. Russell o a Carlos T. Russell. Entonces ahí cuando comienza él a plantear su teología bíblica, la de él, se convierte ya, ¿verdad?, en unas escrituras que él comenzó a sustituir la palabra. Él primero comenzó a decir que él estaba en contra de la doctrina bíblica del infierno. Comenzó a hablar sobre la doctrina de la deidad de Jesús, no a reconocerla, y comenzó a establecer doctrinas propias en esos escritos en los cuales él estaba, ¿verdad?, escribiendo y desarrollando, que como les dije, primero fueron 6 tomos y después escribió un tomo adicional. Y esa es la colección de los 7 tomos sobre el estudio de las escrituras. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando él comienza con ese desarrollo en el 1872, ya a la edad de 20 años, David comenzó, después que ya estaba, ¿verdad?, en ese sistema de escatología de la que ya él se había formado, él comienza a llevar estudios bíblicos afuera a diferentes iglesias, comienza a propagar lo que él decía, gloria al nombre del Señor, que era lo real, que las iglesias protestantes estaban erróneas en cuanto a la doctrina del infierno, que Jesucristo no era Dios, y comenzó a implementar su sistema y su manera de criterio, lo que él creía que estaba bien para él, gloria al nombre del Señor. Y estamos viendo, gloria al nombre del Señor, que por esos estudios él llega a una conclusión que vamos a tocar aquí. Hay un punto que yo quiero traer, que es uno de los puntos, ¿verdad? Yo voy a ir tocando historia y voy a ir tocando doctrina de ellos. Hay un punto que queremos establecer. Carlos T. Russell o Charles T. Russell establece, de acuerdo a esos estudios que él prepara para establecer el plan divino de las edades, él establece y dice que, de acuerdo a sus estudios, Jesucristo vendría por segunda vez a la tierra en el 1914. Eso es un dato muy importante, es un dato de partida que usted tiene que tener bien presente. Él establecía, o sea, estamos diciendo aquí que la base de los testigos de Jehová, su piedra angular, Carlos T. Russell escribió en los diferentes libros, en las diferentes, incluso en esos tomos que estamos hablando, de que Jesucristo regresaría a David en el 1914. Pero que antes de que Jesucristo regresara en el 1914, Jesucristo iba a venir a la tierra en el 1874. En el 1874 Jesucristo iba a venir a la tierra espiritualmente, dice él en sus libros, en sus escritos. Iba a venir en el 1874 espiritualmente a preparar un tiempo, a preparar el reinado, a preparar la siega, a recoger, ¿verdad?, los fieles, y entonces en el 1914 la segunda venida. Es ahí que entonces él plantea que él es el ángel de Apocalipsis 10, que él es el varón vestido de lino fino de Ezequiel, y que en esos 40 años, si usted saca lápiz y papel, del 1874 al 1914, en esos 40 años, él se convertiría en el buen siervo y fiel que habla la palabra, y los segadores o los ángeles serían aquellos creyentes del ruselismo, serían sus seguidores los que se convertirían en los ángeles segadores. Fíjate, a esas conclusiones ellos llegaron en su doctrina. Entonces, a ese periodo de los 40 años, que va desde el 1874 hasta el 1914, donde él establecía que Jesús vendría por segunda vez a establecer el milenio, está conocido, gloria al nombre del Señor, como la siega de ellos, la siega del cristianismo, de los creyentes de ellos, o le llamaron también y se conoció como el alba milenial, a ese periodo de 40 años. O sea, ellos establecían que esos 40 años, para lo que para nosotros es la tribulación, ellos lo establecían en esos 40 años del 1874 al 1914, y que luego entonces el Señor vendría a establecer su reinado en el 1914.
David, en el 1914 el Señor vendría ya literalmente y físicamente a establecer su reinado en el 1914, pero en adición a esto, Russell habla y dice que este sistema de cosas terrenas, la religión universal, la cuestión de los gobiernos, la política, todo esto, cuando el Señor viniera en el 1914, todo esto iba a pasar y que entonces iba a comenzar ya lo que sería el gobierno del reino y que iban a ver. Ellos hablan bien claro que iban a haber un gobierno celestial, mientras que los otros que no pudieron ser parte de ese gobierno celestial iban a estar aquí en la tierra, pero todos iban a estar reinando. Entonces a ese gobierno celestial ellos llaman que eran los 144,000. Entonces ellos tienen... No sé si los hermanos tienen conocimiento que los testigos de Jehová, gloria al nombre del Señor, nadie sabe supuestamente el número que ellos hacen dentro de la organización, pero ellos sí saben que solamente 144,000 de ellos van a participar de lo que es ser transferido al cielo y establecer el gobierno celestial, mientras los otros testigos de Jehová que no son parte de esos 144,000 van a estar aquí en la tierra. Esa es la creencia que ellos tienen, esa es parte de su doctrina. Y entonces ellos estuvieron hablando y diciendo que Jesús vendría espiritualmente a arreglar, ¿verdad? A hacer la ciega, a recoger todos los que se habrían de salvar, los que iban a formar parte de ese gobierno, parte de los que iban a formar parte de los 144,000, y aunque otro grupo que no iba a participar del gobierno celestial también iba a ser recogido dentro de esos 40 años, o sea, dentro del 1874 al 1914. Ese es el alba milenial, o conocido también por ellos por la ciega, porque ellos se basaban, David, en Mateo 24, la parábola de la higuera, y entonces ellos fijaban que por los cálculos que ellos habían hecho, la ciega iba a ser en ese entonces, en ese periodo de tiempo, en esos 40 años, porque para ellos, ¿verdad?, eran 40 años, y del 74 al 14 se iba a establecer. ¿Qué sucede? Luego de que se comienza a propagar el asunto de Carlos T. Russell, comienza a sacar lo que es la revista de la Atalaya o el Watchtower en el 1879. Ellos tiran unas tiradas de propaganda de lo que ellos estaban, ¿verdad?, hablando en el plan de las edades divinas, en el plan divino de las edades. Comienzan a tirar una propaganda y entonces sacan esta revista, el Herald of the Presence of Christ y el Watchtower, ya en el 1879, de la cual tiraron una tirada de 3.650.000 copias. 3.650.000 copias arrancaron a promover y a propagar el mensaje de Carlos T. Russell. El movimiento comenzó a tener auge, el movimiento comenzó a dispersarse, a regarse en diferentes lugares. Ya en el 1880 tenemos data que registra, David, que empezó el movimiento russelista, también llamado albista, por el periodo del alba de los 40 años entre el 1874 y el 1914, cuando ellos dijeron en sus profecías por Carlos T. Russell que Jesucristo vendría a establecer su reinado milenial en el 1914, cosa que vamos a estar viendo ya mismo. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y comienzan a promover, traen las revistas de la Atalaya, sacan casi 4 millones de copias, mueven unos misioneros que van a Gran Bretaña e Inglaterra, y entonces se comienza a diseminar ya en Inglaterra, en la China, en India, en Haití, en diferentes lugares. Eso comenzó a diseminarse. Ellos se formalizan ya para el año 1880-81, por ahí comienza la formalización de lo que es la organización de lo que son los testigos de Jehová hoy en día, y comienza, ¿verdad?, esta propaganda a nivel ya internacional de las revistas, del Watchtower y de todo lo que ellos estaban diseminando, que era el plan de las edades, porque este principio de este movimiento de testigos de Jehová comienza, como les estoy diciendo, comienza por la situación de que este muchacho se interesa en temas de segunda venida, comienza a hacer sus estudios propios, sustituye lo bíblico por lo que él pensó y lo comenzó a implementar como una doctrina de ellos. Y enseñarlo por diferentes lugares, y esto comenzó, David, a propagarse. Y de aquí, de este Watchtowers, de esta revista que tiran en el 1879, es que entonces sale el seudónimo de Atalayas, que usted ha escuchado por ahí, hablan, ¿verdad?, le llaman testigos de Jehová, le llamaban en aquel tiempo los ruselistas, le llamaban los albistas, por ese periodo de que iban a ser los que eran salvos en esos 40 años. Cuando también sale la revista, le llaman los Atalayas. ¿Qué sucede? Cuando transcurren los 40 años, en los que ya Russell había dicho que iba a ser, ¿verdad?, el periodo, solamente esos 40 años, porque ya en
el 14 se iba a establecer el reinado del milenio, porque Cristo iba a venir literalmente en su segunda venida en el 1914. Hay unos eventos que transcurren antes. Carlos T. Russell se une en matrimonio a una mujer que lo ayudó mucho en su ministerio al principio, pero luego en el 1903 esta mujer ¿verdad? Pone una demanda de divorcio por trato cruel y salen a la luz pública a través de la prensa, porque la prensa estaba dándole seguimiento a este movimiento que se levantaba nuevo en los Estados Unidos, en el área de Pensilvania, en el área de Nueva York, un movimiento que estaba teniendo para aquel entonces, ¿verdad? Una salida con fuerza. Se da el divorcio de Carlos T. Russell, afectando en gran manera el movimiento por la causa del divorcio. Era un divorcio que era por maltrato, era un divorcio que era totalmente contrario a lo que pensaban muchos de sus seguidores, y entonces hubo muchos disidentes que salen del movimiento ya para el 1906, pero él continúa, ¿verdad?, frente a la situación, hasta que ya un tiempo más adelante viene el 1914, que se supone que era la llegada, David, de la segunda venida literal de Jesucristo y el milenio. No se cumple la profecía de Carlos T. Russell, y entonces todo lo contrario, e irónicamente, es cuando se está dando la Primera Guerra Mundial. Todo lo contrario a lo que la palabra estipula que iba a ser paz y que iba a ser, ¿verdad?, como la Biblia habla de esto. Nosotros queremos, ¿verdad?, estamos trayendo un poco de trasfondo histórico para que ustedes sepan cuál es el origen y cómo fue que esta gente salieron, porque estamos estudiándolo, y para hacer un estudio responsable tenemos que, ¿verdad?, también ver un poco de trasfondo. Cuando esto no se da, que no se cumple la profecía, ya para el 1916, camino rumbo a Texas, Carlos T. Russell muere en un tren, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar, su final fue tragédico, un divorcio, no se cumple la profecía que los mantenía de pie, de que en el 1914 se iba a dar la segunda venida y el comienzo del reino milenial, pero en ese momento sufrió un golpe el movimiento, pero en el 1917, un año después que muere Carlos T. Russell, se levanta como líder Joseph Franklin Rutherford, que era de una familia hacendada, que eran, ¿verdad?, del estado de Missouri. Ellos eran unas personas que tenían un conocimiento bíblico, gloria al nombre del Señor, y él había sido instruido, era un abogado y también juez, por eso se le conocía como el juez Rutherford. Cuando Rutherford ve la situación, David, de que se le están yendo las personas, porque la profecía que había hablado Russell de que Jesucristo iba a venir en su segunda venida en el 1914 no se había dado. Entonces Russell, para tratar de arreglar el caos que había, dijo que sí se había dado la venida, pero que era espiritualizada, que era espiritual, buscando, ¿verdad?, mantener el ambiente. Rápido como comenzó a tratar de levantar el movimiento con propagandas, con las literaturas que vemos, con las revistas que estamos viendo en la calle. Dice la historia que cogían megáfonos, eran más agresivos en cuanto a la forma de evangelizar que ahora. Ellos tenían sus megáfonos y iban diseminando las literaturas de Russell, y entonces ahora con el arreglo que había hecho Rutherford, y entonces tuvo buena acogida, porque de cierta manera los que estaban pensando dijeron, pues puede ser que entonces haya sido espiritual. Entonces ahí escribe el libro Joseph Franklin Rutherford para el 1919. En 1920 sale la edición del libro Millones que ahora viven nunca morirán. Esa es la edición del libro que él lanza, y entonces ahí comete el mismo error que cometió Carlos T. Russell, porque en este libro que él escribe para el 1919-1920 con el título Millones que ahora viven nunca morirán, él establece y dice que en el 1925 En el 1925 resucitarían Abraham, Isaac, Jacob y todos estos patriarcas, porque venían entonces a establecer el reino. Entonces, si nos ponemos a mirar, él lo que estuvo haciendo fue como que en ese momento del 1914 Cristo vino a reinar espiritualmente, pero que ya 11 años más tarde iba a haber una resurrección literal y de una fecha. Entonces los testigos de Jehová se encaminaron sus esfuerzos a construir una casa
casa en San Diego, California. Esta casa se le llama la Casa Betzarín, la Casa Betzarín o la Casa de los Patriarcas. Esta casa la hizo el movimiento de los Testigos de Jehová en San Diego, California, para que cuando los patriarcas que ellos esperaban que resucitaran en el 1925 vivieran en aquel lugar, vivieran en esa casa. La prepararon una supermansión ahí en San Diego, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? En el 1925, en 1920, 1921, lanza el tomo, el arpa de Dios, Joseph Franklin Rutherford, y el movimiento toma otra vez un nuevo brillo, toma una nueva fuerza. Fueron bien agresivos en la manera de ellos evangelizar y de buscar las almas. Entonces, en el arpa de Dios, David, es muy interesante, porque ya aunque en el 19 y el 20 él había, ¿verdad?, cometido el error de, en ese libro de millones que ahora viven nunca morirán, de dar la fecha de 1925 como el año en que se levantarían estos patriarcas, pero en este segundo libro, el arpa de Dios, él trata de desligarse de la teología anterior, que era la de Russell. O sea, ya él iba desligando el movimiento, porque él sabía que las predicciones y las profecías de Russell habían fallado. Entonces estaba haciendo una renovación teológica dentro del movimiento. Entonces ahí tenía a Boyle y tenía otros más que antes de que él, ¿verdad?, saliera, eran los teólogos y eran las personas que estaban bregando con la situación. ¿Por qué? Porque venían de un caos, porque lo que Russell había dicho de que el Señor vendría a establecer su segunda venida en el 1914 no se había cumplido, y ahora él se había comprometido a dar una fecha del 1925, cosa que tampoco sucedió. Entonces ya el movimiento estaba sucumbiendo, estaba tambaleándose, y estoy, ¿verdad?, resumiendo porque nos tomaría mucho tiempo, pero sí entraron con una agresividad y comenzaron entonces a sustituir, David. Dejaron de imprimir los 7 tomos de Charles T. Russell, que era el plan divino de las edades, y comenzaron a imprimir más el arpa de Dios, que era una sustitución teológica de lo que Russell había dicho, pero ya más maquillado y más arreglado, porque, ¿verdad?, habían visto que habían tenido una falta grande ahí, que eso había provocado un problema y que podría traer problemas futuros, por lo que ya, ¿verdad?, ahora mismo lo tienen, que tenemos registros, libros de la doctrina de Russell, y eso es lo que estamos señalando. Aquí nosotros sabemos que el Señor murió por todos, son almas de salvación, pero la doctrina teológica bíblica de ello estableció 2 cosas: que Jesucristo no estableció su reinado no iba a establecer su reinado hasta el 1914, y que Jesucristo tenía que esperar hasta el 1874 para venir a arreglar, a recoger esa ciega en esos 40 años espiritualmente. O sea, que el que iba a estar recogiendo a la gente y a esos 144,000 que iban a gobernar en el cielo, que eran atalayas o testigos de Jehová, juntamente con Jesús, que estaba ya espiritualmente desde el 1874, iba a dejar entonces también un gobierno de los testigos que no fueron al cielo en esta tierra organizado. O sea, estamos viendo 2 gobiernos de los testigos, uno en el cielo y uno en la tierra. Entonces, los mismos testigos no saben, ellos dicen que ya eran unos pocos los que faltaban, quiénes son los 144,000. O sea, ellos dentro de la misma organización no les dicen a sus personas qué número hacen. Eso es algo que solamente lo saben los elders y lo saben ciertas personas y Dios, pero nadie sabe realmente qué número hacen dentro de los 144,000. Ahí hay otra error doctrinal que ya mismo, ¿verdad?, en la próxima hora vamos a estar entrando en lo que son los errores doctrinales. Ya estamos estableciendo número uno, que Cristo vino en el 1874 espiritualmente para, dentro de ese periodo llamado el alba milenial, o sea, la preparación de la ciega de ellos, de los que iban a ir a reinar al cielo, que solamente eran 144,000, y para establecer los que se iban a quedar en la tierra, Jesucristo en el 1874 se presentó espiritualmente para preparar esa ciega. ¿Qué sucedió? Que en el 1914 no se da la ciega. Entonces Rutherford y Russell, porque Rutherford estaba en la organización, él no era el líder, pero estaba ahí. Estuvieron diciendo que trataron de trabajar y decir que como cuando se ciega quedan rebuscos y cosas, pues que el Señor estaba dando como una misericordia y una oportunidad, y luego movieron la fecha en 1918. Tampoco en el 1918, un año después de que Rutherford toma el control, que lo toma en el 1917, termina el 18 y tampoco se da lo que es la segunda venida de Cristo, ni tampoco se da la ciega que ellos esperaban. O sea, ninguno de los 144,000 que iban a gobernar en el cielo habían sido arrebatados para el cielo. Ellos llevan unos registros, ellos están muy bien organizados. Hubo un tiempo cuando menos miembros tuvieron, que fue cuando tuvieron el golpe de Russell,
quedaron en aproximadamente 3.868 testigos de Jehová. Ya cuando Russell muere ¿verdad? Estamos hablando de unos cuantos años más adelante, ya habían 115.000 registrados en sus plenarias, en sus bienales, ya habían 115.000, un número muy sustancial, crecieron bien rápido y ahora mismo es uno de los movimientos de más rápido crecimiento. Pero nosotros tenemos que saber algo. Nosotros hemos hablado de unas cuantas cosas que yo quiero tocar aquí. Nosotros sabemos que nosotros como seguidores de la verdad tenemos una oposición que los testigos de Jehová no tienen, porque ellos están a favor, ¿verdad?, de llevar veneno y el enemigo eso lo favorece. Están a favor de la corriente. Claro que sí, pero nosotros tenemos que mirar que estas personas, David, lo primero que ellos hacen es identificar personas a las que ellos le puedan dar estudios bíblicos en los hogares. Sí. Y esto son cosas que la iglesia debe de copiar, de emular, porque lo que funciona, uno lo analiza todo. Lo escudriñas todo, tomas lo bueno y desechas lo malo. Estudios bíblicos en los hogares, el evangelismo personal en los hogares, estudios bíblicos por ciertos periodos de tiempo, llevando un registro de a qué persona se le está dando este estudio bíblico. Ellos salen y tienen que cumplir con unas horas asignadas por el Salón del Reino, que es la congregación, así se llaman, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, son las iglesias. Ellos, ¿verdad?, están haciendo ese trabajo evangelizador. Allí tienen los elders, que son los ancianos o diáconos de la iglesia. Y entonces ellos llevan un registro de horas de cómo, ¿verdad?, se va a organizar, a qué lugares van a impactar. Y ya usted lo veía antes, solamente usted lo veía los sábados, pero ya lo estamos viendo en semana y en todo tiempo andan con sus sombrillas y con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y vimos recientemente que aquí en Puerto Rico hubo un pleito de libre acceso a comunidades que tenían acceso controlado y pues ellos tuvieron un triunfo en el sentido de que hay libertad de culto en todo lugar y entonces le dieron acceso a esa organización, y no solamente a ellos, eso es para todo, ¿verdad? Para todos los movimientos. Entonces la realidad de esto es que ellos sí traen unas falsas doctrinas que vamos a estar viendo, pero sí tienen un sistema muy bien organizado en cuanto a lo que es la evangelización y el seguimiento. David, ¿algo que tú quieras aportar en cuanto a eso? Sí, que si nosotros pudiéramos, la iglesia, copiar ese sistema de ellos de dar seguimiento, es algo que impacta mucho. Eso de que ellos estén todo el tiempo y dando la vuelta, todo el tiempo y dando la vuelta, es algo que funciona. Si la iglesia como tal, lo llamado pentecostal, lo llamado iglesia conservadora, hiciera ese mismo sistema de trabajo, mire, mi hermano, nosotros nos quedábamos con toda la isla en par de semanas o meses. Ese sistema de ellos de ir puerta a puerta tocando y brindándole a las personas el estudio funciona. Sí, funciona. Aunque ellos están haciendo algo que es equivocado, están llevando una palabra que la trazan mal, que están en el hall, ese sistema de trabajo sí funciona. Sí. Entonces tenemos que, ¿verdad?, esa parte de ellos tomarla. Entonces pues viene Rutherford, levanta el movimiento que ya se había caído porque la profecía de Russell había fracasado. Luego él trae una profecía en el libro que hablamos ahorita, que millones que ahora viven serían, nunca morirían. Pasa en el 1925, hay un desastre, pero en el 1900, en el 39, Boyle, que era el vicepresidente del movimiento para aquel tiempo, sacó a la luz pública unas denuncias que Rutherford, que estaba en la casa Betzarín, en la casa que habían hecho en San Diego, California, se había dado a la bebida, y que aún los mismos testigos de la sociedad miraban mal a aquellos que no estuvieran bebiendo y que no estuvieran en ese sistema, y sacó unas revelaciones de allá, internas, y entonces lo expulsaron en el 39, y ya el movimiento de Rutherford llega hasta el 1942. El 8 de enero de 1942 él muere. Cuando él muere, entonces entra Nathan North. Nathan North es el otro pilar de ellos, y entonces ya ahí comienzan sus escritos. Vemos que todavía está en la revista y todo esto, pero ya no hay este personaje como lo fue Russell, ya no hay este personaje como lo era Rutherford. O sea, un personaje ancla principal que cuando sus escritos salieran, ¿verdad?, estuvieran como autores a líderes de este calibre, o que daban, ¿verdad?, representaban el movimiento de russellismo, y después de Joseph Franklin Rutherford. Ellos mueren, y entonces aparece Nathan North, que viene a tomar el movimiento, pero ya se abre de la monarquía más a una sociedad
sociedad de los testigos de Jehová, y ellos son los que han ido tomando el control y el dominio de todo esto, ¿verdad? En cuanto a la distribución, las imprentas, su movimiento, su organización evangelística, y esto prácticamente, ¿verdad? Es un resumen de cómo salen, de cómo surgen. Primero comienzan con Carlos Russell. Carlos Russell realmente trae la doctrina del 1874 de que Jesucristo aparecería espiritualmente, primero a preparar una ciega que se iba a dar en 40 años. A esos 40 años le llaman el alba milenial. Cuando se da en 1914, ya él se había divorciado en el 1906, venían de un traspié. Ya en el 1914, los pocos que quedaban esperanzados, tampoco se le da la segunda venida literal y establecimiento del milenio. Entonces ahí aparece una formulación de que era de que Dios estaba en su misericordia rebuscando en la gavilla. 4 años más, entonces en el 16 muere, entra Rutherford. Rutherford plantea de que Russell no se había equivocado, sino que Russell había estado realmente, se había dado la profecía que Cristo estaba reinando espiritualmente. Todo esto, ¿verdad, David? Esto es una doctrina que ellos tienen en cuanto a eso. En cuanto a eso, y yo lo traigo primordialmente ahora porque realmente esto es un movimiento que comienza con lo que es la teología, la escatología y el movimiento de Daniel y de Apocalipsis, ahí donde ellos principalmente tienen sus bastiones en cuanto a esos temas, y tienen temas erróneos, porque mira, vamos a hablar aquí con citas bíblicas. Yo traigo unas citas bíblicas aquí, David, que quiero que citemos sobre esta situación, en donde están erróneos en esto de que Cristo vino a reinar en el 1914. O sea, ellos están diciendo que aunque no vino físicamente, Él está reinando en la tierra espiritualmente, y que esa primera guerra que se dio precisamente para ese tiempo, que era cuando se suponía que comenzara el milenio, esa guerra se está dando porque Satanás estaba enfrentando a Jesucristo en la tierra ahora. Eso es lo que ellos plantearon, que esa era la batalla, que se estaba demostrando la batalla entre Cristo y Satanás, pero irónicamente todavía estamos viendo guerra. Entonces es lo que están diciendo irónicamente, ¿verdad, hermano? Sin burla y sin nada. Irónicamente lo que están diciendo es que entonces todavía Cristo lleva un siglo peleando contra Satanás porque siguen las guerras, y entonces Cristo está reinando espiritualmente desde el 1914, pero miremos este mundo como está. Un mundo que está patas arriba, un mundo que está un desastre. Entonces usted sabe que realmente Cristo espiritualmente no está reinando, que Cristo viene a establecer su reinado en su segunda venida, que ellos también fallaron en sus profecías. David, otras profecías que dieron de Armagedón, pusieron la fecha del 1975, hicieron concentraciones en Ohio, en Chicago. Hay discursos grabados que los vamos a traer para que los hermanos vean de que ellos hablaron eso realmente y dieron esas profecías. En el 75. Que Armagedón era en el 75, pero yo no me explico cómo ellos ubican Armagedón cuando la palabra ubica Armagedón en la segunda venida. Ellos están ubicando Armagedón después de la segunda venida, pero mucho tiempo después, porque para ellos ya Cristo está reinando espiritualmente desde el 1914. Yo quiero, David, que tú busques, vamos a hablar ahora del tema en cuanto a esta doctrina. Ellos hablan de que Cristo está reinando espiritualmente. Ellos establecen, David, que Cristo está reinando espiritualmente, pero yo quiero que tú vayas con los amigos y los hermanos que nos están viendo a Mateo 24, 29, 30. 29, 30 de Mateo 24. Jeremías, tenemos a alguien en línea que es un testigo de Jehová. ¿Ese es el que tú me estabas diciendo ahorita? Lleva 30 años de testigo de Jehová y vino a los pies de Cristo y fue por lo que usted acaba de decir. Vamos a pasarlos al aire, a ver, sí, estamos aquí en un programa abierto. Mateo 24, hermano, vaya buscando Mateo 24, versículos 29, 30. Ya mismo vamos a pasar esta llamada al aire. Yo lo que quiero que vean ustedes ahí, vamos a pasar una llamada al aire de un ex testigo de Jehová, hermano, que quizás posiblemente en el próximo programa le demos la oportunidad de traerlo aquí en vivo, ¿verdad? Para que esté con nosotros, pero lo que quiero es que ustedes vean qué tenía que pasar bíblicamente antes de que Jesús viniera en su segunda venida, y usted va a evaluar si eso que dice la Biblia que tenía que pasar antes que Jesús viniera en su segunda venida ocurrió. ¿Y cuándo se supone que ocurriera? ¿Para el 1874 o para el 1914, que son las fechas que ellos dieron y luego cambiaron al 1918? Antes de discutir eso, vamos con la llamada, vamos a darle la participación. Amén. Dios bendiga. Hello. Dios bendiga. Dios bendiga. Hello, le habla el señor José Antonio Ortiz. José Antonio, te voy a pedir un favor, bájame un poquito el radio allá en tu casa. José Antonio Ortiz. Amén, ahora sí. Mire, yo quisiera hablar con usted, pero la persona que le está hablando es una persona que tiene 80 años. Amén. Yo soy un envejeciente. Amén.
pero tengo unos libros Amén. de los testigos de Jehová, Amén. porque según en la iglesia donde yo estoy, ¿verdad? Pues se supone que yo predique a los testigos de Jehová, porque verdaderamente yo fui sacado de ahí. Amén. Entonces los testigos de Jehová tienen que saber algo, que es que ellos son manipulados Eso es. por la organización Watchtower. Sí. Eso lo sabemos, Cuando la hermano. palabra de sabemos. Dios menciona en el libro de Mateo, capítulo 24, 24, para ahí vamos a entrar ahora. esclavo fiel y discreto, le ponen ellos. Ellos dicen que ese era Fiel y Russell, discreto es Sí. la sociedad Watchtower, y que los ángeles segadores son los cristianos de es ellos. la que le interpreta la palabra Ajá. a los testigos de Jehová para que ellos hablen lo que Jehová se supone que le habló al esclavo fiel y discreto, y ellos tienen que repetir Ajá. lo que dice la sociedad Watchtower. Ajá. De otra manera ellos no pueden predicar, a Eso es. menos que no sea lo que dice la revista Watchtower, que es el órgano oficial de ellos, que ellos tienen que andar y publicar exactamente lo que dice la revista. Sí, que ahí no hay una libertad de Usted sabe, culto como tal. Si usted sabe ciertamente que quien habla en este tiempo a la iglesia es el Espíritu Santo. Eso es amén. Pero como ellos no creen en el Espíritu Santo, No, de todo eso vamos a hablar ¿cómo aquí. entonces ellos pueden entender la palabra? Que se la habla a Jehová directamente solamente a los 144,000, que ya de esa gente les queda poco, porque en un libro que yo tengo acá dice que en el 1935 el cielo se cerró para los 144,000. Yo lo tengo también ¿Qué ese quiere libro. decir esto? Que del 35 hasta el 80, mejor dicho, hasta la fecha que estamos ahora, que es en el 2016 estamos ahora. 2016. yo cumplí, mañana cumplo 80 años y nací en el 36. ¿Cuántos años tenían los que eran de los 144,000 en el 1936? Que verdaderamente tienen que estar viejos, porque tenían que ser personas de 20 años en adelante. Ajá. Quiere decir que tienen una crisis verdaderamente en la sociedad Watchtower, porque los únicos que le hablan Jehová a ellos son a los 144,000. Los testigos de Jehová que andan por la calle no son testigos de Jehová. Esos son la grande muchedumbre que menciona el libro de Apocalipsis. Ok, Se ve una gran déjeme hacerle una pregunta que Porque solamente el Permiso. testigo de Jehová son los 144,000 Sí, eso- en una asamblea que hicieron en Ohio. En Ohio. Clasificaron especialmente a los que son de los 144,000 testigos de Jehová. Los demás son la grande muchedumbre. Ok, pero le voy a hacer una pregunta que yo sé la contestación. Pero le quiero preguntar para que el público escuche de un ex testigo de Jehová la respuesta a esto. ¿Cómo es? Le voy a hacer una pregunta. Yo sé la contestación, pero yo quiero que usted se la dé de su boca, porque usted fue un testigo de Jehová y usted la traiga a la audiencia. Esos 144,000 que le dicen, ¿verdad? El gobierno de los testigos de Jehová, porque ese es el gobierno de Dios en el cielo, porque el Señor, según ellos, está reinando en el cielo desde el 1914. Los 144,000, ¿a ellos le enseñan que son 12,000 de cada tribu de la casa de Israel o a ellos no le enseñan eso? No, ellos, según los testigos de Jehová, ellos especialmente son testigos de Jehová, no son judíos, ni Ajá. son de los 12,000 de cada tribu de los pueblos de Israel. Ajá. Porque según la enseñanza de ellos, que se nos dio a nosotros, los testigos de Jehová, que son los 144,000, Ajá. los escogió Jehová a ellos, porque Dios desechó a su pueblo Israel. Entonces, habría que Cuando desecha explicarle... al pueblo de Israel, entonces Dios escoge 144,000, empezando en la era del 33 era común, que fue cuando empezaron los apóstoles. Ajá. Desde ahí en adelante empiezan a escoger 144,000, pero son personas que no son judíos.
¿Entiendes? Sí, ahí hay una falsa doctrina, pero entonces el restante que faltaba de Dios escoger, Russell habla y dice y explica que en el 1874 al 1914, en el alba milenial, esos son los 40 años del alba milenial, era donde Dios iba a completar el total de los 144,000. No. Lo que pasa es que los 144,000 para el 1935 se supone que ya quedaban poco y ellos cerraron, según ellos, ellos cerraron el cielo para los 144,000 porque ya estaban completos. Ok, o sea, con los que estaban en la tierra. que esos son los que van a ir al cielo, que no son todos los testigos. Eso es bueno que usted lo haya traído porque la gente piensa que todos son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, según ellos y según lo que yo he leído, son los 144,000. Esos son los testigos de Jehová. Esos son los testigos de Jehová, los 144,000 que según ellos son gentiles que Dios desde ese comienzo ha ido seleccionando, pero la palabra nos enseña en Apocalipsis que los 144,000 son 12,000 judíos de cada tribu. De cada tribu. De cada tribu. Y otra cosa. Y la Biblia lo que enseña, varón, sobre los 144,000 que yo lo he enseñado aquí, es que a los 144,000 los sellan es en la tribulación. Exacto, No para antes. la tribulación. No antes de la tribulación. Eso está ahí en la palabra. El quinto ángel detiene los juicios, los sellan en su frente y ya en el capítulo 14 aparece en el trono de Dios, pero ellos lo sellan en la tribulación. Y según la doctrina de los testigos de Jehová, ya usted está diciendo aquí al público que usted fue un testigo de Jehová, que en el 1936 ya se completó el número de los sellados, cuando realmente la Biblia lo que plantea es que los sellados los van a sellar a todos y son judíos y es en la tribulación. Es en la tribulación, exacto. Y son varones. Eso lo sé yo. Y son varones, varón. Otra cosa, La otra Biblia dice que son varones porque dice que no se contaminaron con mujer y que son vírgenes, Y una de las cosas que tienen los testigos de Jehová es que de los 144,000 que son de los testigos de Jehová, hay mujeres. Exactamente. ¿Cómo puede ser entonces posible esto? Porque Cuando el libro de es posible cuando hay una falsa doctrina que cada vez, en vez de aceptar que han estado en error, han seguido sumergiéndose más en sus errores y que son antibíblicos, porque cuando la palabra estipula y dice que no se han contaminado con mujer, y usted sabe que son varones. Son varones. Que son varones y que son 12,000 de cada tribu, dice bien claramente, de la casa de Israel. De la casa de Israel. Y que son sellados durante la tribulación. Exacto. No antes ni después, durante la tribulación. Y que son arrebatados por Dios, pero son las primicias de la casa de Israel. Entonces ellos cambiaron la doctrina a decir que son de todas las naciones y que ya en el 35 y el 36 usted no está trayendo un detalle que está en los libros, que ahí se cerró el cielo, que ya ahí no hay más 144,000 y que todos esos que vemos en las casas llevando revistas van a ser parte de la muchedumbre, pero esos no van para el cielo. No. Esos no van para el cielo. Aquí en la tierra. Esos van a vivir para siempre en la tierra, según ellos, en el paraíso terrenal. Pero acuérdese de esto, que la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 3, que para poder ver el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Claro, y de para todo. poder entrar en el reino de los cielos, tiene que nacer del agua y del espíritu. Claro que sí, y todo eso lo vamos a estar trayendo aquí, porque yo quiero que el pueblo aprenda, que el pueblo aprenda, porque mucha gente no sabe eso. Eso es así. Y por eso es que yo he estado aquí dándole a los hermanos en las tardes, los martes y los jueves de 4 a 5 de abril. Hemos estado diciendo quiénes son los 144,000 y qué representan, porque aún en la misma iglesia no saben. Y eso está, hay que tener bien claro, los 144,000 hermanos son 12,000 judíos. Varones de cada tribu y son sellados es en la tribulación. Ahí hay un punto bien grande que desmantela la doctrina de los testigos de Jehová o los ruselistas. Bueno, yo le agradezco su participación. Es una participación que ha aportado y usted más, ¿verdad? Siendo ya que usted participó y estuvo con ellos y salió de ese movimiento, los conoce. Mira, aquí yo tengo un libro que usted quizás no lo conoce o quizás lo conoció. Es de Carpeta Vino, quizás usted no me está viendo por YouTube. Este libro es de ellos. Este libro no es mío ni es de un... ¿Cómo se llama? Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Este libro
Es un libro bien antiguo. Este libro, le voy a decir los datos de este libro. Este libro se tiraron 5 millones de ejemplares y lo tiraron para el 1974. Dice aquí, usted puede vivir ¿cómo? Que me acuerdo de esos libros. Dice, usted puede vivir para siempre en el paraíso. Esto ya no sale. Esto ellos lo quitaron por todos los errores que hay en este libro. El Watchtower Bible and Tract Society of New York Incorporado, International Bible Students Association, Brooklyn, New York, USA. Primera edición en inglés, 5 millones de ejemplares. Y este libro mi papá lo tiene guardado. Esto es del 1974. Tiene más años que yo. Tiene 41 años. Tiene 41 años y aquí yo tengo marcado todos los errores doctrinales. Todos los errores doctrinales que tienen ellos, ¿verdad? Ya el libro está un poquito viejito, pero aquí está. Ese es uno de los puntos que yo quería tocar y ya usted lo ha tocado. Otro de los puntos que yo quiero tocar, ellos establecen que Cristo está reinando desde el 1914. Desde el 1914. Ahora, yo voy a continuar con el estudio y usted siga ahí escuchándome y si después puede participar en otro programa, pues vamos a estar en contacto. Me gustaría que me dejara el número de su teléfono. Claro que sí. El técnico tiene su número. Yo lo voy a grabar para después del programa llamarle y a ver cómo podemos hacer para que pueda participar, ¿verdad? Más de lleno. Y también estábamos haciendo unas gestiones con otras personas que ya salieron de ahí para que participen. Ok, Dios le bendiga mucho y que tenga buenas noches. Amén. Amén. Ok, David, muy buena la aportación de él. Ese punto de 144,000 yo lo iba a traer más adelante, pero ya él lo trajo. Ya los hermanos saben, ese punto yo te había hablado había hablado de que los 144,000 no son todos los testigos, ¿verdad?, que están por la calle. Los testigos de Jehová verdaderamente para esa organización precisamente son exclusivamente esos 144,000. Los demás no son testigos, los demás son la muchedumbre que van a reinar en la tierra según ellos, en el paraíso terrenal que se va a establecer aquí. Esa es la doctrina que ellos le han enseñado en cuanto a eso, David. Pero mira, le ocultan que son 12,000 de cada tribu, como dice Apocalipsis. No, y que la Biblia en Apocalipsis habla claramente, la Biblia habla claramente que son varones, y ellos están en los 144,000, ellos que incluyen mujeres. Hay mujeres, y que la palabra dice y enseña que son sellados durante la tribulación. Y ellos están hablando de que los vienen sellando desde allá, desde el comienzo de hecho hasta el 1936. Hello, ¿sabes? Ahí estamos viendo. Entonces ellos están fuera de la Biblia totalmente en esa doctrina, es una doctrina antibíblica. Pero yo quiero, con relación al dato de que Russell establece que la segunda venida iba a ser en el 1914 y que como no vino, Rutherford arregló la situación y dijo entonces que en el 14 Cristo comenzó a reinar espiritualmente en el reino de los cielos. Yo quiero que tú vayas conmigo para que los hermanos vean qué tenía que pasar para que Jesucristo viniera en segunda venida en Mateo 24, 29 y 30. Dice así la palabra del Señor en Mateo 24, 29 y 30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y la pregunta que tenemos que hacernos, iglesia, ¿ocurrió eso en el 1874? No. ¿Ocurrió en el 1914? No. ¿Ocurrió en el 1918? No. ¿Cayeron las estrellas del cielo? No. ¿Cayeron las estrellas en el Pacífico? No. ¿Se hizo pedazo la tierra? No. ¿Apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Nada de esto. Nada de eso aconteció. Y todo esto son eventos materiales y físicos. No está hablando ahí de eventos espiritualizados. Está hablando de estrellas cayendo del cielo. Está hablando del sol eclipsado y la luna eclipsada. Pero nada de esto aconteció. Y eso es lo que estipula la Biblia que iba a acontecer antes de la segunda venida. Mírenlo ahí bien claro. Mateo 24 y 29 y 30 y 31. El sol eclipsado, la luna eclipsada, estrellas cayendo del cielo, y nada de eso, irónicamente, sucedió ni en el 1874, ni tampoco ocurrió en el 1914. Y bíblicamente eso es lo que tiene que suceder para que entonces se dé la segunda venida. Entonces, en cuanto a la presencia espiritual de Cristo, que ellos hablan que la presencia espiritual de Cristo estuvo en el 1874, preparando el alba milenial
para establecer entonces el reino en el 1914, que no se les dio literalmente y entonces dijeron que era espiritualmente y que Cristo entonces comenzó a reinar en el 1914 en el cielo. Entonces yo quiero que usted busque conmigo en Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 20, porque no había que esperar hasta el 1874 para establecer un reinado o una presencia espiritual de Cristo, como dijo Russell, que en el 1874, recuerden que Russell nace en el 52, y desde el 72 ya estaba dando sus estudios y repartiendo su propaganda y repartiendo todo lo que tenía que ver con el movimiento de los testigos de Jehová. Entonces, ¿por qué había que decir que en el 74 era que se iba a establecer, ¿verdad?, la presencia espiritual? Vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 28:20 sobre la presencia espiritual de Cristo. ¿Había que esperar hasta el 1874 o qué dice la palabra sobre este dato? Mira cómo dice la palabra del Señor en Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, desde que Jesucristo estaba con los discípulos ahí hablándole, ¿qué les dice? Yo estoy ¿qué? Con vosotros todos los días. O sea, no había que esperar desde aquel entonces hasta el 1874 para que Cristo espiritualmente, porque ¿cómo es que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Espiritualmente. Espiritualmente es que está. Es que está con nosotros, pero que Él dijo, vuelve y repítelo, yo estaré con vosotros. Dice, he aquí yo estoy con vosotros. Dice, tienen que esperar hasta el 1874. He aquí yo estoy con vosotros. Ajá, pero les dice ahí, tienen que esperar hasta el 1874. No. Todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días, desde ahora, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No había que esperar una fecha del 1874 para establecer una presencia espiritual. Entonces, ¿qué nos dice en cuanto a esa presencia espiritual de Cristo? En el sentido espiritual de Cristo, ¿cómo lo podemos ver en la palabra? Busca Apocalipsis 3:20, hermano. Apocalipsis 3:20 nos trae luz sobre esto. ¿Por qué Jeremías está trayendo estos puntos? Bueno, porque dijimos que una de las doctrinas russelistas y de Rutherford, que verdad que trató de alinear y de tapar un poquito, pero luego después fue cambiando con el arpa de Dios, el escrito que hizo sobre lo que ya Russell había hablado. Pero Russell habla y dice que en el 1874 Cristo viene espiritualmente a arreglar y a terminar, ¿verdad?, para seguir escogiendo los pocos que faltaban. Ya el varón nos trae luz y nos dice que hasta el 36 fue cuando ya oficialmente, porque estuvieron estirando la fecha. Esa es la fecha que este varón conoce, la del 36. Pero ya ellos venían diciendo que ya en el 14, como era el reinado milenial, hasta el 14 llegaba esa entrada de los 144,000. Y la siguieron alargando. No pasó la segunda avenida, no comenzó el milenio, después dijeron que en 1918. No ocurrió nada, viene Rutherford y dice, pues no, para el 1925. No pasa nada y la siguieron moviendo hasta el 1936. ¿Qué tuvieron que hacer? Decir, bueno, ya que ahora en el 36, que es la asamblea esa de Ohio, que es la última asamblea que asiste este hombre, él dice que ahí prácticamente cerraron el cielo, ya no hay más cabida para los 144,000. O sea que todos los testigos de Jehová son los 144,000. Los otros que están por las casas es la muchedumbre, y todo el que se añade ahora a su movimiento va a ser parte de la muchedumbre. Ya no hay espacio en los 144,000. Ahora, ellos dicen que eso los escogió Dios. Pero ¿qué sistema Dios utilizó a través de ellos para escogerlo? Aquellos primero, ¿verdad? Eso Dios no lo escogió nada, eso lo escogió la sociedad según ellos. Esto es para mantener una apariencia y una cuestión. ¿Tú entiendes, David? Porque antes de que Russell comenzara con este movimiento, ¿cuántos miles ya habían? ¿Cómo lo sabía él? ¿Cómo sabía él que ya no había pasado? O sea, yéndonos al error de ellos, que eso no es lo que es. O sea, pero aún en el error de ellos no hay razonamiento. Russell no tenía un conocimiento de hechos en adelante, cuántos ya habían sido sellados. ¿Y qué características tenían para irlos escogiendo? Ya claramente está. Todo esto es un andamiaje de un sistema diabólico para mantener gente entretenida en una falsa doctrina. Es una falsa doctrina. Entonces ya tuvieron que cerrar la puerta y decir, ya no vamos a seguir estirando la fecha, porque nos hace más daño estirar la fecha y de ese alba milenial que era desde el 74 hasta el 14, pero le estiraron hasta el 36. Ya dicho por este varón que lo acaba de testificar ahí. O sea, que ya se cansaron.
Entonces, no resucitan los patriarcas. O sea, hermano, este movimiento ha sido un movimiento de caos tras caos, de falsas profecías tras falsas profecías. ¿Por qué se mantiene en pie entonces? Porque son doctrinas de demonios, son doctrinas de engaño. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis 3:20 en cuanto a lo que es la presencia espiritual, en sentido espiritual de Cristo? Vamos a ver. Mira cómo dice Apocalipsis, el 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿tenía que la gente esperar hasta el 1874 o hasta que...? No, mira, No. el que viene a él, el que viene a él, ¿qué pasa? Él está a la puerta y llama. Y el que abre la puerta, Él entra. él entra y viene a cenar con él. Ya se establece Cristo ahí. No había que esperar hasta esa fecha Claro para que que eso no. aconteciera. ¿Qué nos dice Juan 14:23, David? En Juan 14:23 vemos lo mismo, hermano. Aquí estamos trayendo este estudio y esto está rompiendo hoy, para que ustedes vean, porque uno trata de compactar y comprimir y ustedes están viendo que estamos sintetizando, pero es que tienen muchos puntos doctrinales erróneos, demasiado. Y vamos a comenzar ya. Yo estoy estableciendo aquí que están erróneos en el asunto este de que el reinado espiritual de Cristo del 1914 no tenía que darse una fecha, no tenían que esperar, porque ya Cristo dijo allá en aquel momento, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí está hablando en el Apocalipsis lo mismo. ¿Y ahora qué dice aquí? Dice en Juan 14, el 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Wow, haremos moradas Con él. Entonces ahí están viendo, ¿verdad? Que entonces harían morada con él. Él viene, toca tu puerta. Tú abres la puerta, él viene a hacer morada en ti. Él viene a hacer morada en ti, tú sabes. Entonces, esta gente se ha enfocado en unos asuntos porque han querido que ir cubriendo faltas sobre faltas. Si vamos a Mateo 18, David, versículo 20, vamos a ver que la palabra dice lo mismo que pasa cuando una iglesia se reúne. En Mateo 18, 20, ¿qué pasa con eso? Estoy hablando de lo que es la presencia espiritual de Cristo. O sea, no había que esperar hasta el 1874. No había que esperar hasta el 1914. No. ¿Qué dice ahí la palabra en Mateo 18, 20? Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando hay 2 o 3 congregados, ¿dónde él está? Allí en medio de ellos. O sea que Entonces, no teníamos que esperar hasta esa fecha que ellos estaban diciendo para que el Señor estuviese, sino que donde estuvieran 2 o más reunidos en el nombre de Él, ya Él está. Ok, entonces yo quiero, David, que tú busques con los amigos donde dice la palabra en Marcos capítulo 1, los amigos que están en la casa y los hermanos de iglesia. Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Ellos están diciendo, y el varón que llamó sabe que es así, ellos dicen que Cristo está reinando en el cielo desde el 1914, David. ¿Por qué dicen que Cristo está reinando desde el 1914? Porque Russell dijo que él venía a reinar la tierra, pero como no apareció, entonces Rutherford Fortino tuvo que tirar la toalla y decir, no era literalmente, era espiritualmente. Pero ¿será esto cierto a la luz de la palabra? ¿Qué dice Marcos 1, 14 y 15? Sobre que Cristo inició su reino espiritual en el 14. Estamos viendo el contraste. Mira cómo dice Marcos 1:14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: ¿El evangelio de qué? el reino de Dios. ¿Y cuándo fue eso? ¿Antes del 1874 o después? Antes, ¿Y qué estaba predicando desde ese entonces? el reino del evangelio de Pues Dios. ya. Ajá, continúa. Mucho antes. Sí. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mire, ¿desde cuándo se cumplió el tiempo de acercar el reino de Dios? Desde que el Señor estaba en la tierra. No había que esperar al 1874 para establecer el reinado, ni al 1914, como ellos estipularon. Entonces, ¿qué dice la palabra ahí en el 15? Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Creer en el evangelio, tú crees en el evangelio y entonces se te acerca el reino de los cielos a tu vida. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar ahí, David, Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Esto es, hermano, mire, a ellos los capacitan, David.
A ellos allá, los elders los cogen los miércoles y le lavan el cerebro y los preparan para combatir contra los cristianos con sus textos. Eso sí, que ellos no se pueden salir de lo que ya dice la revista y de lo que ya ellos le enseñaron. Y ahí es cuando yo he tratado de dialogar, porque yo no contiendo, pero cuando usted trata de dialogar con ellos, que los está sacando de lo que ya ellos tema que ya vienen preparados, como que se le van a poner nerviosos y comienzan a salirse y pues se les van. Se les van porque ellos vienen ya preparados para esos temas. Pero es así. Vamos a ver entonces en cuanto a esto. Dice la palabra en Juan 3, 3 y 5. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, ajá, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que es lo precisamente lo que estaba diciendo el varón. Habla ahí, dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo fue que esta gente escogieron? Porque Dios dijo a 144,000 que son el gobierno. No. El gobierno de Dios. ¿Y qué características tenían esas personas para ellos decir, tú eres de ellos o aquel no es de ellos? Pero todos los que fueron sellados antes de que ellos pudieran tomar el control, porque antes de Russell, ¿quién decía quién era sellado y quién no? ¿Es verdad? No, o sea, la lógica y la razón no les permite pensar y decir, antes que Russell comenzara, cómo se sabía, por qué número iban, quiénes eran, no se sabía. No se sabía. El invento era que quedaban unos pocos y en esos pocos se iban a escoger en el alba milenial, pero como el alba milenial no se cumplió la segunda venida en el 14, lo estiraron para el 18 y lo llevaron hasta el 36. Está hablando este varón aquí al aire ahora. O sea, que siguieron estirando, pero ya ahí cerraron, porque es mejor cerrar aquí esto, porque ya nos hemos mandado estirando y la gente, pues es mejor que digamos que ya se cumplió el número y que los demás son la muchedumbre y entonces ya ese capítulo lo cerramos. Y eso es lo que hicieron en cuanto a esa temática. Entonces, ¿qué dice Juan 3:3-5? David, sigue ahí. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Que no es como ellos están hablando y haciendo su sistema. Ahora bien, ellos dicen que el Señor está reinando. Todo esto que estoy hablando es que está reinando desde 1914 espiritualmente. Vamos a ir allí a Hebreos capítulo 1, David, versículo 3. Porque fíjate que el Señor dijo que el reino de los cielos se ha acercado, pero mucho antes del 1814. Ya él estaba hablando de que se había establecido el reino de Dios entre los hombres. Estaba entre los hombres. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo se sentó en el trono? ¿Cuándo se sentó en el trono? ¿En el 1914? ¿O mucho antes, ya cuando había hecho el sacrificio expiatorio? Ellos tampoco creen en el sacrificio expiatorio. O sea, y esto vamos aquí a desmantelar esto. ¿Cuándo dice ahí que fue que se sentó a la diestra del Padre? Cuando consumió, cuando hizo la actividad expiatoria, se sienta a la diestra del Padre. No fue en el 1914. ¿Cómo explica un testigo este texto? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y desde aquel entonces que asciende y lleva esa obra expiatoria, ya se sienta en el trono. Ahora, Pablo desde aquel entonces, mucho antes del 1874, está hablando del reino. Claro que sí. Vamos a Hechos. Y no de este reino que hablan los apóstoles, porque hay gente, David, que hay gente, mire hermano, hay gente que porque oyen la palabra reino o oyen que usted está hablando de reino, ay, mire, hay que tener cuidado. No, mire hermano, nosotros no estamos estableciendo el reino como estos falsos apóstoles que están por ahí. Pero precisamente del reino fue que Jesucristo vino a hablar. Lo que pasa es que esta gente lo han tergiversado y lo han sacado del contexto y se lo han llevado a los extremos y ellos creen que ellos son los que están estableciendo este reinado aquí, cuando sabemos que es Jesucristo. Pero nosotros somos hijos de Dios y somos hijos del reino. Y el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Entonces, ¿cuál es no podemos estigmatizar que cuando se habla de reino ya es liberal, que cuando se habla de reino ya tú eres un apóstol o está en el apostolado. No, hermano, es que ellos lo sacaron fuera de lo bíblico. Ellos se fueron a lo que no es bíblico. Pero precisamente, ¿qué dijo Jesucristo mismo? El reino de los cielos se ha acercado. Le hablo cosas del reino de los cielos y no las entienden. Le hablo cosas terrenales, ¿cómo le voy a hablar de las celestiales?
Era el reino lo que quería mostrar. Y vamos a ver, ¿qué dice ahí Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22, David? Voy a buscarlo, Hechos. Estamos tocando el punto de, ya entramos, ¿verdad? Prácticamente sin querer, ya tocamos el de los 144,000, dijimos que son judíos, que no son gentiles, pero que ellos estipularon que esos 144,000 es el gobierno de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová son esos 144,000 escogidos y que el resto son la muchedumbre dentro de su movimiento. Y ese tema se tocó. Hechos capítulo 14, versículo 22, vamos a estar viendo ahí lo del asunto de la cuestión del reino. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué Jeremías está hablando de estos textos? Bueno, porque los testigos establecieron un reinado de Cristo en el 1914. En el 1914 Cristo comenzó a reinar, en el 1914 David en el cielo. Pero la Biblia a mí me dice que después que terminó el sacrificio expiatorio, se sentó a la diestra del Padre. Y que el reino y el establecimiento del reino no se estaba hablando en el 14. Se viene hablando del reino desde Pablo y desde el mismo Jesucristo. Entonces, que para entrar en ese reino tengo que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Vamos a ver qué dice ahí. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que entremos en el reino de Dios. Ya se estaba hablando del reino. Desde aquel entonces, en ningún momento Pablo dijo, mire, hay que esperar a esto. No. Cuando tú tocas la puerta y naces de nuevo y naces del agua y del espíritu, ya tú eres un participante del reino. Claro que viene una redención y que vienen unos eventos proféticos, pero no es como ellos lo están estipulando, que es para los 144,000 escogidos solamente, y que son los que van a ir al cielo únicamente y que el resto es aquí en la tierra. Todo ese tipo de cosas, hermanos, todo eso es antibíblico y eso es doctrina de los testigos de Jehová. Eso es doctrina de ellos. ¿Qué otros textos usted puede utilizar para saber de que se estaba hablando del reino y todo este tipo de cosas? Referencia, voy a citar Romanos 14, 17 para referencia, no lo vamos a leer, y Primera de Tesalonicenses 2:12. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Ellos hablaron de que en el 1914 Jesús establece su reino en el cielo. En el cielo. Yo quisiera que los hermanos leyeran con nosotros Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4. Ellos tuvieron que decir, David, que cuando, ¿verdad?, vino la situación de la guerra mundial para la misma fecha que ellos esperaban el milenio, que eso era una guerra entre Satanás y Jesucristo, y que eso es lo que estaba pasando en la tierra, que hay una batalla y todo ese tipo de cosas, buscando, ¿verdad?, evadir la responsabilidad de lo que era el milenio, porque la palabra, cuando habla de establecer el reino de Cristo, nos habla de lo siguiente: habla de un reino espiritual o habla de un reino terrenal. Vamos a ver qué dice aquí la palabra sobre el milenio o sobre el tiempo de reinado. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. El reinado. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Dice el 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Eso es un reinado terrenal o celestial. Los pueblos, las naciones, con montes collados. Sigue ahí hasta el 4. Dice, y nos enseñarán sus caminos y caminareros por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dice el 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá. ¿Entre qué juzgará? Juzgará entre las naciones. Entre las naciones, hermano. Esto es un reinado terrenal. Pero ellos lo tienen reinando desde el 1914 en el cielo. ¿Por qué hicieron eso? Porque tuvieron que taparle la falta a Russell, porque Russell decía que en 1914 se establecía la segunda venida y el milenio, y se cayó, y vino Rutherford y los demás y dijeron, no, lo que pasa es que el reinado es para mantenerlos con vida el movimiento. El reinado es espiritual, pero el reinado bíblico que se estipula aquí es que Sion y Jerusalén comandarán el gobierno mundial, vendrán las naciones. Sigue David en el 4 ahí. Dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. ¿Está hablando de un reino celestial o de un reino terrenal? Terrenal. Isaías 9, 6 y 7, hermano, búsquelo allí. Si queremos aprender, yo no puedo venir aquí a dar un estudio irresponsablemente
y decirle, no, los testigos de Jehová están mal y esta fue la historia y ya. No, hermano, mire, el por qué. El por qué. ¿En dónde es que están mal? Ok, ya dijimos que los 144,000 son judíos, 12,000 de cada tribu. Ya dijimos que bíblicamente Apocalipsis capítulo 7 detienen los juicios de la tribulación para sellarlos. No fue antes como ellos lo estipulan, que ya cerraron el número en 1936, sino que son judíos, no son gentiles, y que son varones, no mujeres, como ellos tienen muchas, dentro de los 144,000 de ellos, muchas mujeres, que no son, ¿verdad? No es un sistema bíblico. Estamos diciendo que en 1874, según los testigos de Jehová, Cristo vino espiritualmente a preparar esos 144,000 que iban a completar el grupo, ya los pocos que faltaban. Entonces estamos hablando que Cristo espiritualmente está hablando desde todo esto que hemos estado hablando. ¿Qué hemos dicho? Que Cristo, el reinado que ellos dicen que estableció espiritual en el cielo en el 1914, en la segunda venida es un reinado terrenal, no celestial como ellos lo están haciendo ver, y ahí es donde está el contraste bíblico. Estamos yendo punto por punto. Ya hemos estado viendo algunos puntitos. Ellos no creen en la deidad de Jesús, que lo vamos a ver. Ellos no creen en la Trinidad de la Trinidad, no la creen. Vamos a ver también sobre eso. Ellos no creen en el alma. Ellos creen que ya cuando el hombre muere se deshace. Todo eso lo vamos a estar estudiando, hermano. Pero tenemos que ir por lo menos otro estudio más. Este y otro más para culminar, porque es mucho material, es mucho material, y para verlo con responsabilidad, para verlo como tiene que ser. ¿Qué vamos a ver ahí en Isaías 9, 6 y 7, David? Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, y yo voy a dar textos de referencia para que anoten: Isaías 11, 5 al 9 y Jeremías 23, 5 al 6, para que ustedes anoten esos textos ahí. Bueno, mira, David, aquí hay otros temas que vamos a entrar. ¿Qué ellos creen de Jesús? Vamos a entrar en qué ellos creen de Jesús. Los testigos de Jehová, número 1, afirman que Cristo es un ser creado. Ellos afirman que Cristo es un ser creado y afirman que en la encarnación abandona el cuerpo espiritual y toma un cuerpo, ¿verdad?, de hombre perfecto. Ellos no lo ven como que es Dios, ellos no reconocen deidad en Jesús, y tampoco creen y niegan la obra expiatoria de Cristo, porque como un hombre va a expiar a los demás hombres, porque ellos no le dan el atributo de Dios. No sé si los hermanos me están entendiendo. O sea, dicen que la obra expiatoria de Cristo no existe, porque como un hombre puede expiar o puede perdonar a otros hombres cuando no es Dios. Y otra cosa que se habla es que ellos creen que Jesús fue aniquilado en la cruz y niega su resurrección corporal. Esos son puntos que voy a traer ahora. Número 1, no creen en la obra expiatoria. Ellos no creen que Jesús puede expiar pecados, porque Jesús era un hombre perfecto, pero no era Dios. Y para expiar pecados y para hacer una obra expiatoria tiene que ser Dios. Entonces vamos a ver cómo podemos refutar de que ellos están erróneos en cuanto a la obra expiatoria de Cristo. Vamos a empezar por la obra expiatoria de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Yo voy a estar dando lectura. David va a leer en Romanos 3, 23. Yo voy a estar leyendo segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Porque ellos no creen en la obra expiatoria. ¿Por qué no creen en la obra expiatoria? Porque ellos no le dan atributo de Dios a Jesucristo. Ellos, para Jesucristo, es un hombre perfecto, pero no es Dios. Mira cómo dice Romanos 3, el 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos fuera de la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos fuera de la gloria de Dios, entonces entra lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es una obra expiatoria. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué nos dice David? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y yo voy a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Repito, Primera de Pedro 2, 24. Y Primera de Pedro 3:18. Estamos hablando de la obra expiatoria de Jesucristo, que ellos no creen en ella. Ellos dicen que no puede ser, que Jesucristo no puede ser un ser expiatorio porque Él no era Dios. Chacho, con este nada más, mira, dice el 2, el 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está la obra expiatoria. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vemos que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo es entonces que si no hace obra expiatoria, está diciendo la palabra que fue el justo por los injustos? Y decía que el texto, el que no conoció pecado, por eso era el justo. O sea, estamos viendo una obra expiatoria. Estamos viendo una obra expiatoria. Y Isaías capítulo 53, versículo 5, lo pueden copiar David de referencia a los hermanos. Entonces ahí, otro de los puntos que niegan los testigos de Jehová o los ruselistas, ¿verdad?, que es la base de la doctrina, es que Jesucristo no resucita corporalmente. Jesucristo no resucita corporalmente, Jesucristo resucita para ellos espiritualmente. O sea, Jesucristo no tenía cuerpo, no era corporalmente, era espiritualmente, no era corporal. Así que ellos dicen que la resurrección de Cristo fue espiritual y no corporal. Pero vamos a la palabra. Ese es el otro puntito que estoy tocando. Estamos tocando punto por punto. El primer punto que vimos es la obra expiatoria. El segundo punto, Jesús resucitó con cuerpo corporal. Ellos dicen que resucitó con cuerpo espiritual y no corporal. ¿Dónde lo dice la palabra? En Juan capítulo 20, versículo 27. Yo voy a estar buscando Lucas capítulo 24, 36 al 44. Juan capítulo 20, versículo 27. Y Lucas 24, 36 al 44. Estamos viendo el punto de que Jesús sí resucita con su cuerpo glorificado y que no resucitó espiritualmente hablando. Dice así la palabra en Juan 20, 27, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, hermano, si está metiendo Tomás la mano en el costado de Jesucristo, ¿por qué Jesucristo quería que Tomás metiera la mano? Porque lo podía tocar, lo podía palpar. Y era la prueba evidenciaria de que había sido el mismo que había sido traspasado en la cruz. Aquí está, mete tu mano en mi costado. Pues entonces no era un cuerpo espiritual, no era un cuerpo abstracto, no era un cuerpo como ellos lo presentan, que era espiritual totalmente y que no era corpóreo. Entonces Lucas 24 a mí me dice del 36 al 44 lo siguiente. Mientras los discípulos aún hablaban, o mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se pone en medio de ellos, David, y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mire a lo claro que está aquí. ¿Qué ellos pensaban? ¿Era un espíritu? Que estaban viendo un espíritu. Lo que dicen los testigos de Jehová, que era un espíritu, que era un cuerpo espíritu. Ellos pensaban que era un espíritu. Pero ¿qué dice el 38? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, no otro. Yo mismo soy yo mismo. Mírenme, miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Entonces les dice, palpad. ¿Qué es palpad? Toca. Y algo espiritual tú no lo puedes tocar, que es abstracto. Pero allí estaba el cuerpo, sí glorificado, sí transformado
Toca, palpa, mira. Porque un espíritu, ¿qué le dijo? Ahora viene el cantazo. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Quiere decir que él tenía que yo tengo. Como veis que yo tengo. Tenía carne y tenía hueso. Y mete la mano en el costado. Pero los testigos dicen que Jesucristo resucitó espiritualmente. Sin embargo, Jesús le está diciendo aquí: yo tengo carne, yo tengo hueso. Los espíritus no tienen carne ni tienen hueso, como ustedes están viendo que yo tengo. Y diciendo esto, el 40, le mostró que las manos y los pies. Quería que vieran la evidencia de que era el mismo cuerpo que había estado en la cruz del Calvario. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre, con esos huecos en las manos y con esos huecos en los pies y con el hueco del costado. ¿Sabes por qué? Porque Zacarías los registra y dice que cuando él venga en la segunda venida a la casa de Israel, ellos le preguntarán: ¿dónde te hicieron esas heridas? Y él les va a decir: aquí, en la casa de mis amigos. Mira, Jeremías, mira cómo dice el verso. No he terminado. El 43. Porque no he terminado, voy para allá. Dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Sigue en el 41. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron. ¿Qué les dijo? ¿Tenéis algo de aquí de comer? Quería que se convencieran por completo que no era un espectro espiritual. Miren mis manos, miren mis huecos, palpen, tóquenme. Ustedes están viendo, hay carne, hay huesos. No, los espíritus no tienen carne ni hueso. Ellos estaban maravillados. Yo mismo soy. Entonces, para convencerlos más aún, le hace la pregunta intencionalmente porque le quería dar una demostración. Y les dice: ¿tienen algo aquí de comer? Para que vean que soy un cuerpo. En otras palabras, le estaba diciendo: mira, soy yo, tengo hambre. Sí, no, y que vieran que era un cuerpo. Ajá. Lo que quería era mostrar, quería traer la evidencia. Por eso es que hace la pregunta. O sea, él veía que había en ellos confusión. Les dice: no se confundan, yo mismo soy. Miren, palpen, tóquenme. Entonces después les dice, para demostrárselo, les dice: ¿tienen algo aquí de comer? Entonces, ¿qué dice el 42? Dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Y qué hizo? Dice el 43. Dice: y él lo tomó y comió delante de ellos. Hermano, mírelo ahí, lo claro que está eso. Podía que entonces comen. Ahí entonces entraba una confirmación completa y total de que era un cuerpo, hermano, de que era un cuerpo glorificado. Y por eso yo he dicho en los estudios que yo doy, de que el cristiano que esté vivo en el arrebatamiento se va a levantar con este cuerpo glorificado, va a ser transformado. ¿Qué va a hacer? La concupiscencia de la carne va a huir, la corrupción de la carne va a huir. Este cuerpo dice que cuando esto corruptible, sí, no dice otra cosa, esto corruptible se vestirá ¿de qué? De incorrupción. Y dice: y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Es este mismo cuerpo, no es otro. O sea que tu identidad eterna es esta que tú tienes. Lo único que si tú vas al cielo con un cuerpo transformado, ya no es un cuerpo que muere, es un cuerpo donde la corrupción de la carne huyó, donde la concupiscencia de la carne se fue de ti. Entonces ahí viene el revestimiento. Pero ¿qué pasa? Es la misma imagen física. Es la misma imagen física, es el mismo cuerpo, hermano. Va a tener carne y va a tener hueso. Pero la Biblia dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Porque aunque va a ser un cuerpo visible, físico, que puede comer, que mantiene su identidad, que quizás mantenga, si mantenía allí las huellas de los huecos en sus manos y en su costado, quizás mantenga las cicatrices, pero va a ser ya un cuerpo transformado. A lo que se refiere es que la corrupción va a salir de este cuerpo y ya va a ser un cuerpo inmortal, David. Entonces, no era un espectro espiritual. No. Miren, un espíritu, le dice él en el 39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Como veis que yo tengo. O sea, que a él se le podían ver los huesos y se le podía ver la carne, pero ya transformado. Y los testigos dicen que la resurrección fue espiritual y no corpórea. ¿Cómo más lo podemos ver? Vamos a Hechos capítulo 1, 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Y estoy hablando, ¿verdad?, sobre los diferentes puntos que ellos hablan de Jesús. Vamos a ir a, después de este punto, sí, 1, 6 al 11. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os tocáis a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Dice el 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ¿Otro o ese mismo? este mismo Jesús, Ajá. que ha sido tomado de vosotros Ajá. al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ese Jesús que fue tomado, no fue el mismo Jesús que le dijo, miren mis manos, palpen, miren mi costado, comió miel, comió pescado. Ese mismo Jesús, le dicen los ángeles, que fue tomado de vosotros, así mismo como le habéis visto, lo podían ver. Era físico, era visible. Así mismo como ustedes lo han visto irse, así mismo vendrá. Entonces vendría a establecer su reinado como es un cuerpo espiritual. Físicamente, pero los testigos para cubrir su falta dicen que ya Jesucristo está reinando espiritualmente desde el 1914. Desde 1914, o sea, que ellos anulan montones de cosas. Esto del Monte de los Olivos, el Señor poniendo sus pies en el Monte de los Olivos y todo este tipo de cosas, todo eso se fue por la borda. Aquí lo que hay es un reino celestial con los 144,000 que son los verdaderos testigos de Jehová, y el resto se queda en la tierra, que es la muchedumbre, y ya Cristo está reinando desde el 1914. Eso es lo que están hablando. O sea, no hay el reinado que habla Isaías, que es un reinado davídico. No hay nada de eso, según lo que ellos están creyendo en su doctrina bíblica. Ahora, miren esto. Ellos dicen que Jesucristo resucitó espiritualmente, no corporalmente, pero la Biblia demuestra lo contrario. Hay otro error doctrinal. Que hemos estado viendo que sí, que resucita con cuerpo, que resucita con un cuerpo que ellos podían verlo, que podían palparlo, que hablaba con ellos, que lo podían ver, que podía comer, que así mismo lo vieron irse y así mismo vendrá a establecer su trono. O sea, que en ningún momento habla de establecer un trono espiritual, de un reinado espiritual. Le está hablando que es literal, así mismo como lo vieron ir, así mismo vendrá. Y por eso es que la palabra dice, David, en Apocalipsis, que todo ojo le verá cuando venga a establecer su reinado. Vamos a ir a Apocalipsis, gloria al nombre del Señor. Vaya anotando todas estas citas para que usted, ¿verdad? Para que usted pueda, ¿verdad?, con nosotros juntamente estudiar esta palabra. Dice, así mismo como la habéis visto ir, así mismo vendrá. En el capítulo 2 habla de la palabra, ¿verdad? Cuando habla de la segunda venida, la visión del Hijo del Hombre, la palabra nos habla y nos dice que todo ojo le verá, dice la palabra, es aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, es aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando él venga a establecer el reinado, David, en su segunda venida, cuando viene como ladrón es en el arrebatamiento. Pero cuando venga en su segunda venida a establecer el reinado, precisamente, todo ojo, dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces aquí estamos viendo que no se va a establecer un reinado secreto o que no se va a establecer un reinado espiritualizado. Tal como dijeron los varones galileos, ese mismo que se fue, así mismo como ustedes lo habían visto irse, le está diciendo a los judíos, así mismo vendrá en su segunda venida. Aquí la Biblia lo confirma en Apocalipsis 1:7. Entonces, ¿por qué los testigos dicen que Jesucristo está reinando desde el 1914 espiritualmente? Si aquí la palabra no presenta eso, aquí la palabra presenta que cuando Jesucristo venga a establecer el reinado, es un reinado terrenal, que de Jerusalén y de Sion saldrá la guianza del mundo y las naciones vendrán, romperán, ¿verdad? Tipológicamente está hablando ahí de que eliminarán las armas, las convertirán en herramientas de trabajo, porque va a haber paz, y entonces un reinado milenial, dice, de acuerdo al reinado de David. Y entonces estamos viendo aquí que cuando él venga a hacer eso, va a venir
con las nubes y todo ojo le verá. No es un reinado secreto, como ellos están poniendo, con un reinado espiritual arriba, ni nada de eso. Así que esos son puntos que, ¿verdad?, se han ido cayendo de lo que ellos van creyendo. Ellos creen que Cristo es un ser creado, pero vamos a Juan capítulo 1. Ellos creen que Cristo es un ser creado. Vamos a Juan capítulo 1 para que nosotros veamos si Cristo fue creado o si Cristo siempre ha existido. Yo quiero que usted vea Juan capítulo 1 y quiero también hablar, gloria al nombre del Señor, sobre alguito. Voy a tocar un puntito aquí de Melquisedec en cuanto a lo que era Melquisedec y sobre lo que hice de eso, que es igual al Hijo de Dios, sin comienzo, ¿verdad? En cuanto a quién es Jesucristo, para, ¿verdad?, tocar ese punto, que es un punto que nos arroja más luz todavía y que refuta este punto, este argumento de que tienen los testigos de Jehová sobre ese asunto. Así que yo voy a pedir a David, gloria al nombre del Señor, que me busque Juan capítulo 1, y ese capítulo 1 lo vamos a estar leyendo hasta el versículo 5, 1 al 5 de Juan. Dice así, Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, miren esto, hermano. En el principio era el verbo. ¿Está partiendo desde dónde? Desde el comienzo. Desde el comienzo. Desde el comienzo era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Ahí lo está diciendo bien claro. Cuando la palabra verbo se usa, la palabra verbo es la acción de la palabra. Mire, cuando la palabra habla en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Quiere que lo busque? Hagamos, búscalo. Ahí estamos tocando dos puntos, que lo vamos a tocar más adelante, el de la Trinidad, ¿verdad? Pero yo estoy tocando ahora mismo el punto de que Jesús está desde el principio, de que Jesús no fue creado. La palabra dice en Juan 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice la palabra, este era en el principio con Dios, el versículo 2. Búscame ahí Génesis capítulo 1, 26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos. ¿Quién dijo? Dios dijo Dios. Y cuando Dios está diciendo, está actuando ¿qué? La palabra. Dijo Dios, ese es el verbo. O sea, la palabra desde el principio estaba en forma de verbo, en forma de palabra. Entonces, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Hagamos, o dijo, voy a hacer. No, hagamos, en plural. En plural. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. A nuestra. No dice, voy a hacer al hombre a mi imagen. Conforme a mi semejanza. No, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra. O sea, estaba incluyendo a otros personajes ahí. Conforme a nuestra semejanza. ¿Ves? Pero la palabra que estoy trayendo es lo que hagamos, porque estábamos hablando del verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo es la acción de la palabra, de la oración. Entonces aquí estamos viendo que también nos dice Génesis capítulo 3, versículo 22, hablando sobre esa pluralidad. ¿Qué dice sobre eso, esa Trinidad? Gloria al nombre del Señor, que estamos tocando de que el verbo está en el principio con el Padre y con el Espíritu desde el principio. Y ellos dicen que no, que Jesucristo fue un ser creado, y lo estamos tocando aquí ahora. Pues sí, del verbo era, en el principio era el verbo, en el principio, no dice después, ni dice en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es una ciencia que ellos no pueden entender, y por eso es que dicen que Dios, Jesucristo específicamente, fue un ser creado. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, Génesis 3, 22 dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Pero vuelve a usar la palabra, y dijo Jehová. Jehová estaba hablando ahí con él mismo, con la Trinidad. Y dijo Jehová. Y la palabra del verbo es Jesucristo. Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. No dice el hombre ha venido a ser como yo. No. Como uno de nosotros. Como uno de nosotros, incluyendo más. Pero ese es un punto que lo vamos a tocar más adelante. Estoy yendo a la existencia del Señor. La Biblia mía,
La Biblia mía dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios con mayúsculas. Si usted tiene su Biblia abierta, usted va a ver que así es que dice. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los testigos de Jehová? Esta que está aquí. Esta que está aquí es la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esta es la Biblia de ellos, la color verde. En Juan 1:1, mira lo que dice la de ellos, David. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios con minúscula. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Ahí usan la D mayúscula, ahí están hablando de Jehová el Padre. Y la palabra era un Dios en minúscula. O sea, que ellos ahí están reconociendo que la palabra era un Dios, pero un Dios de menos tamaño que el Padre. Porque tienen el Dios con minúscula. Y aquí lo tengo en la Biblia, la tengo aquí en la mano mía. Eso, así es que lo dice el texto. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Dice la misma Biblia de ellos. Estoy leyendo la de ellos aquí. Entonces ahí la palabra, ellos le cambian que el verbo era Dios, era, le cambian y dicen que el verbo era un Dios con minúscula. Porque ellos no quieren aceptar de que Jesucristo es el Dios verdadero. Y por eso ellos decían, y trajimos aquí, que Jesucristo no puede ser una acción expiatoria, porque ningún hombre puede expiar a otro hombre. ¿Entiende? Entonces, esos son puntos que estamos tocando sobre ese punto. Entonces, quería, David, que fuéramos a Hebreos. Yo quiero que los hermanos vayan a Hebreos conmigo para ver lo que es la situación, ¿verdad?, que me está hablando la palabra sobre Jesús, porque ellos hablan y dicen que Jesús fue creado. Pero vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 7, el versículo 1 al 3. Este tema es un tema profundísimo, ¿verdad?, que nosotros tocamos, el tema de Melquisedec, pero vamos a hablar de 1 al 3 porque estoy hablando sobre Jesús y sobre su existencia desde el principio. Dice así, Hebreos 7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Qué dice de él? De ese que están hablando ahí, de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no tuvo familia, que ni tiene principios de días, ni fin de vida. ¿Y qué dice ahora? La gente dice, David, mucha gente, hermano, escuche bien, que no estaba hablando de eso, pero lo voy a tocar ahora. Ese es Jesucristo. Ese es Jesús, porque mira, dice que es Rey de Justicia, ahora mire lo que dice, si no, hecho semejante, no dice que dice que es el Hijo de Dios, dice semejante, fue hecho semejante al Hijo de Dios. A él lo hicieron semejante al Hijo de Dios, en ese sentido, que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía. Entonces dice, ¿qué dice ahí? Dice, permanece sacerdote para siempre. ¿Está viendo? No tiene principios de día ni fin de vida. En el principio era el verbo. Por eso es que es semejante. Está hablando en cuanto a lo eterno, porque sabemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, que tiene la genética del Padre, lo sabemos por la palabra. Se está refiriendo en cuanto a lo eterno. Fue hecho semejante en el sistema eterno. Y por eso la palabra dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. ¿Sabes? Tenemos que ver, entonces ellos hablan de que no, de que Jesucristo fue creado. ¿Sabes lo que pasa? Que tienen una confusión en la quenesis. La quenesis es en los días que Cristo estuvo en la carne, cuando Él se encarnó. Recuerden que Jesucristo, el Padre se cansó de que David, de los sacrificios, de las ofrendas. Dice que sacrificio y ofrenda, sacrificio y ofrenda no te agradaron. ¿Y qué entonces Dios hizo? Más me preparaste cuerpo. Más me preparaste cuerpo. O sea, ¿le preparó qué? Un cuerpo. Le prepara un cuerpo a Jesucristo. Dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Pero ya le existía. Él simplemente le prepara un cuerpo para que Él pueda encarnarse y tome forma de siervo. Eso es una malanga.
pero estaba desde el principio. La Kenesis, o sea, cuando viene a estar en los días de su carne, eso tuvo un comienzo cuando él vino a manifestarse como hombre, pero como Dios ya existía, era en el principio. Desde el principio estaba con Dios, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay alguien que quiere hacer preguntas. Ya mismo vamos a hacer una pregunta y porque si no nos dilatamos. Entonces la situación es que ellos están utilizando, ¿verdad?, diferentes técnicas y estrategias que ellos van por los lugares. Nosotros estamos trabajando y vamos a traer aquí lo que ellos están difuminando por los hogares y todo ese tipo de cosas para que realmente los hermanos puedan entender, ¿verdad?, puedan saber lo que está pasando realmente con la doctrina de los testigos de Jehová. Cómo esto, y hermanos, cómo incluso David, ha habido personas que se han ido del movimiento pentecostal y han pasado del protestantismo, han ido y se han hecho, ¿verdad?, participantes de esto. Y es una pena, hermano, ver esto, ¿verdad?, porque viran, regresan de la realidad. Mire, yo quiero que usted lea conmigo Hebreos 10, versículo 5, para que usted vea lo que yo le estoy hablando. Para que usted vea lo que yo le estoy hablando. Esto es bien profundo. Estos son, David, estudios terribles, ¿verdad?, que nosotros hemos dado y damos. Y en la iglesia cuando lo toma tiempo. Ahora, miren, para que vea el texto donde yo estoy hablando. Dice, por lo cual, tiene en Hebreos 10:5. Entrando en el mundo, dice, y usted vaya al contexto ahí, que lo que está hablando es de la ley. Dice, porque la ley, vamos del 1 para que lo entiendan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Está hablando de la ley. La ley tenía la sombra, la imagen de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios se cansa, como no podía quitar los pecados, tenían que estar año tras año. Entonces, él dice, por esa causa, en el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice. Está hablando del verbo. El verbo es el que está diciendo, el verbo es la palabra. Cuando él entra en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Hablando del Padre, no quisiste los sacrificios, ya tú no quisiste las ofrendas, porque había que estar continuamente en esto. Entonces, ¿qué hizo el Padre cuando se cansó de los sacrificios? Mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. O sea, voy a preparar un cuerpo al verbo, para que el verbo ahora sea un cuerpo y haga un solo sacrificio una vez y para siempre, y tumbar todo este sistema de los sacrificios continuamente. Y eso es la Kenesis, eso es cuando Dios está entonces en los días de su carne. Hebreos 5:7. Pero no es que Jesucristo fue creado, tiene un principio, no se enrede. Jesucristo estaba con Dios y era Dios, dice la palabra. El verbo era en el principio con Dios y el verbo era Dios. Pero cuando ya Dios se cansó del sistema de la ley, del sistema de la sombra, del sistema de lo que nunca podía, por los sacrificios que se hicieran, hacer perfecto a los hombres que se acercaban bajo ese culto, él se cansó de los sacrificios y de los holocaustos. Y entonces dice, el mismo Jesucristo revela el misterio, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo para sacrificarlo y hacer cesar todo ese sistema de la ley en cuanto a los sacrificios. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 5 en adelante? Hasta el versículo 7, 5 al 7. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahí es donde estamos hablando de que ellos se basan, y mucha gente, para decir que Jesucristo tuvo un principio y que fue creado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. ¿Lo ha qué? Lo ha dado. Y si lo dio, ya lo tenía. Estaba con Dios. Y lo dio. Y lo dio. ¿Cómo lo dio? Lo engendró en ese momento. Yo te he engendrado, pero ¿cómo lo engendra Jeremías? Ya existía,
está hablando ahora de lo que es el cuerpo que le preparó, que lo dice el mismo hebreo. Esto es una ciencia bien profunda. Él existe como el verbo de Dios. Ahora lo está engendrando para que tenga un cuerpo para terminar con los sacrificios, que ya lo tenían cansado, porque dijo, ofrenda y sacrificio no te agradaron. Pero vamos entonces al versículo 6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, es un sacerdote para siempre, pero entonces lo engendraron. O sea, ahí mismo el mismo contexto está trayéndote la luz. O sea, te está trayendo la luz, que es como te lo estamos diciendo, que es un sacerdote del orden de Melquisedec, un sacerdote eterno, que no tiene principio ni tiene fin, pero que cuando Dios lo entra en el cuerpo, en la quenesis, es que se refiere ahí que lo está engendrando, no que Jesucristo comenzó a ser Dios en ese momento. Ya Jesucristo existía desde el principio. O sea, pero ya Dios se cansa de los sacrificios y va a hacerle un cuerpo al Hijo. Y lo envía. Y lo envía, más preparándome cuerpo. O sea, tú dijiste que te cansaste de las ofrendas y de los sacrificios, más me preparaste cuerpo para venir a eliminar ese sistema de sacrificio. ¿Y qué dice el 7? Y Cristo, dice, y Cristo, Jesús, el verbo, en los días de su carne. ¿Está viendo? Mire lo que dice ahí, en los días de su carne. De su carne, cuando se encarnó. Pero no está hablando de los días antes de estar en su carne. Y hay un misterio aquí, David, que va a haber en un momento dado, eso lo vamos a traer más adelante, un misterio profundo, que el Hijo va a volver a su estado original. Eso es malanga, dura. Ah, pero esto hay que estudiarlo. Porque ahí es donde ellos se enredan. Ve, lo engendró. Ve, fue creado. Ve, es el primogénito. Pero ya él existía. Ah, él existía. Lo que pasa es que ahí arranca un sistema. Mas me preparaste cuerpo. O sea, ¿qué le dice usted? Ya él estaba. Y me preparaste un cuerpo. Pero la palabra te lo está diciendo, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la palabra dice más. La palabra dice que él es la imagen del Dios invisible, y de que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Porque nadie ha visto al Padre, pero el que lo ve a él, ve al Padre, porque el Padre está reflejado en él. Él es el cuerpo del Padre. Mira, hermano, que el Dios de ustedes es un Dios de 3 cabezas. No, yo soy Jeremías cuerpo, Jeremías alma y Jeremías espíritu. Y Dios es Espíritu Santo, es el Espíritu. El cuerpo es el Hijo, y el alma y las órdenes vienen del Padre. Los sentidos, es un Dios de 3 partes en uno. Todos tienen su personalidad. El Hijo vino a poner la sangre expiatoria. El Padre diseñó en la eternidad el sacar al Hijo de sí mismo y ponerlo en los días de su carne. Y el Espíritu Santo de él entonces lo envía para prepararlo, para que entonces nos unamos a ese Hijo en un solo cuerpo. Sí, el plan perfecto. Mire, eso es un plan y una ciencia profunda de Dios. Esto no se entiende a los locos. Pero lamentablemente, hermano, hay unas falsas doctrinas que se mueven y que han venido a hacer mucho daño. Ahí usted tiene la enseñanza de cómo es entonces que la Biblia dice que fue engendrado, de que tuvo unos comienzos. Cristo en los días que estuvo en su carne. No estuvo siempre en la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de temores reverentes. Así que, hermano, mire, usted va a seguir aprendiendo en cuanto a esto y todas estas doctrinas. Ya usted está viendo que todo eso usted dice, pero ¿en dónde se basarán? No hay base, es que han venido tapando errores tras errores y todo ese tipo de cosas. Tenemos al aire la pregunta todavía. Si no la tenemos, vamos a cerrar. Gloria al nombre del Señor, para que entonces, ¿verdad? Usted esté en sintonía con nosotros el próximo martes. Oren por nosotros, vamos a estar saliendo. Mañana vamos a tener programa aquí a las 4 de la tarde, el día está cerca. Y vamos a estar saliendo este próximo viernes al estado de la Florida, David. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a orar para concluir con este programa. Se tocaron varios puntos. Tocamos el punto de los 144,000, tocamos parte de la historia de cómo comenzó el movimiento, tocamos el punto de la expiación, que ellos no creen que Cristo es un ser expiatorio. Estamos tocando también el asunto, ¿verdad?, de los días de su carne, de que el Dios le prepara un cuerpo, pero que ya él existía, o sea, que siempre ha sido Dios, y ahí donde el punto. Vamos a tocar la deidad de Jesucristo, vamos a tocar la Trinidad, vamos a tocar todos estos puntos que ellos no creen, ¿verdad?, porque le han enseñado una doctrina que es totalmente errónea.
¿qué podemos, verdad, decir al público? Que vamos a estar aprendiendo mucho, que nos vamos a estar gozando. Yo realmente, verdad, he sentido un peso, mire, hermano, por mis gustos y por mis cosas y las cosas que yo tengo que hacer, no estaría aquí. Pero uno tiene una responsabilidad porque uno ve que hay una necesidad muy grande, hermano, muy grande, una necesidad realmente que hay que educar al pueblo, hay que entrar, verdad, gloria al nombre del Señor, en lo que es la palabra, gloria al nombre de Jesucristo, hay que entrar en lo que es el conocimiento bíblico y vamos a estar revelando muchos misterios que hay aquí, David. Pero si no se estudia la palabra y se escudriña, no podemos saber. No podemos saber, hay que estudiarla. Y Él es el primogénito de toda la creación por eso mismo. Porque Dios tuvo que prepararle un cuerpo para eliminar el sistema de sacrificios continuos. Pero ya Él estaba con el Padre. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que estuvo en los días de su carne y en ese periodo hizo un sacrificio expiatorio, viene un reinado terrenal con su cuerpo corporal, pero va a haber en un momento que lo vamos a traer aquí, que eso es otro misterio profundísimo, hermano, gloria al nombre del Señor, así para que usted siga aprendiendo, gloria al nombre del Señor. Vaya haciendo sus preguntas en su casa, ya guardándolas y formulándolas para cuando tengamos la oportunidad de dar la segunda parte de este estudio, amén, usted ya venga con sus preguntas listas, así que no sabemos, le haces un panel de preguntas y hacemos un panel de preguntas y respuestas ya cuando terminemos el tema, porque todavía no lo hemos terminado, pero de esa manera la iglesia va a ir aprendiendo, ¿verdad? Y esto quizás no va a mover. Vamos a esperar que sí, que algún día algún testigo vea este visual o escuche estos audios, pero lo que realmente yo quiero es enfocarme al pueblo de Dios, a que sepa qué creen los testigos de Jehová y qué creemos nosotros y por qué lo creemos. Usted no puede decir, yo creo que el mango es chinita, porque el mango no es chinita. Usted está diciendo algo que le dijeron. Cuando usted ve que el mango es verde y que madura, gloria al nombre del Señor, entonces usted se da cuenta. Usted tiene que ir educándose, gloria al nombre del Señor. Así que yo le agradezco a todo ese público lindo de Maranata Radio Ministry que ha estado con nosotros en esta noche, gozándose con el Señor, ¿verdad? Hemos ido tocando los puntos, hermanos, con un tiempo para que usted pueda realmente ir entendiendo el por qué y en dónde es que están los errores. Vamos a continuar con la deidad de Jesucristo, que ellos se la han quitado porque dicen que fue un hombre creado. Ahí usted está viendo el error. Ya comenzamos a tocar ese tema en la Génesis. Ellos piensan también, Jeremías, que Dios no sana, que el cuerpo se regenera. El asunto del alma, la aniquilación, ellos no creen en ese tipo de cosas, de lo que es el alma. Y vamos a estar viendo todos esos puntos. Usted va a estar aprendiendo todos esos puntos, ¿verdad? Que hemos estado tocando. Aquí yo punteé para que usted viera los puntos. Nos está viendo hablar acá sueltos, pero aquí están todos los puntos y nosotros vamos a procurar que todos esos puntos. Vimos el asunto de que establecieron el reino en el 1914 en el cielo y vimos por la palabra que el reino se va a establecer terrenalmente y que viene corporalmente. Eso ya lo vimos aquí, y que el reino, gloria al nombre del Señor, no había que esperar hasta el 1874 porque Jesucristo dijo que si Él tocara la puerta y usted la abre, ya Él entra a cenar con usted. Entonces, todos estos errores que hemos estado viendo sobre esta doctrina, la deidad de Jesucristo, la Trinidad, gloria al nombre del Señor, vamos a tocar más profundamente lo que son los 144,000, ¿verdad? Que lo hablamos por encima, y vamos a estar tocando otros puntos que hay de doctrinas como, gloria al nombre del Señor, que ellos tienen, gloria al nombre de Jesucristo, para decir que el ser humano, ¿verdad?, es un hombre como los animales y todo ese tipo de cosas, pero el fin es aprender la doctrina que ellos tienen y lo que dice la palabra. Así que, David, ya, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor, hemos tenido esta oportunidad. Agradecemos a los técnicos, al hermano Joshua, tenemos por ahí, gloria al nombre del Señor, le agradecemos a la producción, ¿verdad?, la gerencia de esta emisora por esta oportunidad, y al pueblo del Señor que ha estado con nosotros en sintonía. Mañana a las 4 de la tarde estaremos aquí en El Día Está Cerca, y cuando tengamos la próxima oportunidad de un próximo miércoles traer este estudio, vamos a traer la continuación de este estudio bíblico para que usted se siga educando acerca de la doctrina de los testigos de Jehová. Sabemos que va a venir con testimonios, David, con participación, posiblemente hagamos un panel, algo bien bonito, algo bien hecho, ¿verdad?, con testigos de Jehová, y vamos allá a traer un panel ya para que hagan preguntas y respuestas con esas personas también, y así ir educando al pueblo, que es realmente lo que hace falta en este tiempo. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios les guarde. El hermano David Candelario va a orar por despedida. Amén. Amén. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor amado. Te damos las gracias porque hemos podido compartir de tu palabra y hemos podido instruir al pueblo, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, porque sabemos que todas las cosas, tú tienes el control de cada una de ellas, Padre. Es mi clamor ante ti, Señor amado, que seas tú nutriendo, dando sabiduría, ciencia, Padre amado, a las vidas que nos escuchan, Señor gracias amado, por esta oportunidad, para poder comprender esta palabra, Dios mío, yo pueda comprender. Dios amado, glorifícate en el nombre poderoso en el nombre de Jesús. Que no sean engañados, Padre amado. Glorifícate, Dios mío, Señor. en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la En el honra. nombre de Jesús. Amén. Estén pendientes del programa de mañana, que vamos a estar dando todas las direcciones donde vamos a estar en el estado de la Florida. Gloria al nombre del Señor, para que estén pendientes y puedan participar de esos cultos y apoyen a Somos la Generación de Raspa allá en el estado de la Florida en esta cruzada que tenemos.
tenemos en Florida. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Así que hasta la próxima. Hasta mañana a Dios las les 4 de la bendiga. tarde. Dios les bendiga mucho. Señor.